padres también. Así que, nada, denme un segundo para ir compartiéndoles pantalla. Familia, ahora sí podemos prender esa cámara y poder vernos un poquito, ya que no nos podemos ver, ¿no? En persona. Bueno, al menos puedo ver a Noelia, que vive cerquita mío, pero a los demás Hola solo con Roberto. la cámara. Hola Dani, ¿cómo estás Dani? Hola hermanos, Dios los bendiga, Dios los bendiga. Amén, amén, mi hermano. Qué bueno que estés aquí, Roberto. Bueno, em, bien, familia, solo me confirman si la pantalla pues se ve lo que estoy compartiendo. Sí, se ve. Amén. Amén. Perfecto. Gracias, hermanos. Nada, el Señor pues me ha puesto esta lectura del día de hoy que vamos a tener en este devocional. Vamos a estar viendo la cita de Santiago, capítulo 1, versículo del 19 al 25. Hay una hermosa palabra que nos comparte pues el Señor. Así que antes de iniciar, yo quiero que me acompañen para poner todo en las manos del Señor y que podamos recibir un mensaje fresco en esta noche, en este devocional. Padre, me encomiendo ante ti, Señor. Nada soy sin ti, Padre. Todo lo que podamos recibir, Señor, es lo que tú nos permites por tu gracia, Señor, tanto la sabiduría para poder comprender el entendimiento que tú nos das, Señor. Oh, Rey, es lo que anhelamos, Rey. Queremos edificarnos. No venimos aquí a perder el tiempo, a recibir una información, Señor, a leer por leer. Anhelamos, Señor, de ti, Padre. Así que, Rey, yo me encomiendo ante ti, Señor. No tengo nada, Señor, solo un corazón dispuesto. Así que seas tú, mi Rey, en el nombre de tu Hijo llamado Jesús. Amén. Ahora sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a iniciar este devocional, familia. Dice Santiago 1, versículos del 19 al 25, de la Nueva Traducción Viviente, nos da pues un título a esta parte, dice escuchar y obedecer. Dice así el 19: Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Tremendo, familia. Creo que una de las cosas eh, que pues a diario podemos estar tentados en caer es en el enojo, cuando llega la ira. Pero Dios nos da una palabra que a mí me encanta, porque si se nos hace rema, si... Denme un momentito y disculpen, nada más voy a poner el celular y perdonen. Si estas palabras se nos hace rema de tal manera que está fresco en nuestra mente, podemos ponerlo en práctica. Cuando tratamos la palabra, como nos dice Josué 1:8, que a mí me encanta, donde nos dice eh, procurar estudiar constantemente este libro de instrucción, meditar de día, de noche en él, para que así podamos obedecer todo lo que ahí está escrito. Dios literalmente nos está diciendo cómo puede funcionar esto en nuestras vidas.
Esta palabra es hermosa y podemos leerla, pero debemos sacarle el jugo, debemos escudriñarla a profundidad para que cuando lleguen esos momentos, pues verdaderamente este rema esté en nuestra mente y podamos ponerlo en práctica. Yo no nado espíritu de cobardía, me encanta esto, sino de poder, amor y dominio propio. Es posible poder poner esto en práctica. Siempre hay una parte que nos toca y Dios pues se encargará del resto. ¿Ok? Si Dios ve el anhelo de nosotros de poder hacer las cosas como a Él le agrada, Dios nos va a ayudar. Puede que para algunos esto sea más fácil, pero para otros esa sea su lucha, porque pues cada quien antes de conocer al Señor seguro pues desarrolló algunos capaz actos o pues desarrolló algunas, ¿cómo decirle? Pues pasaban algunas cosas en en su vida que no estaban tan bien y pues se llegaba a la práctica constante. Por ejemplo, puede haber alguien que parte de su carácter era estar enojado en todo momento, ¿no? Como hay otros que el problema puede ser el orgullo, puede ser la envidia. Pues en este caso, lo que nos comparte el Señor en el día de hoy es referente al enojo. Así que nos da un consejo para ponerlo en práctica, no solo comprenderlo. Ser rápidos para escuchar. Muchas veces cuando nos están diciendo algo que nos incomoda, pues no hemos ni terminado de escuchar, pero como nos ha incomodado, optamos por responder de inmediato. Y a veces no nos han terminado de decir lo que nos quieren decir o no lo hemos comprendido de la manera correcta. Hay cosas que nos van a incomodar y debemos ser sabios, ¿ok? Debemos ser sabios y la mejor manera es ser rápidos para escuchar, o sea, estar atento, prestar oído a lo que quieren decirte. Lentos para hablar y lentos para enojarnos. Amén, familia, porque muchas veces no damos oportunidad de que las personas se expresen totalmente, sino que vamos respondiendo de inmediato. Y pues es ahí donde ocurren cosas que no nos edifican, ¿ok? No sé si, ok, hay una palabra que nos dice que el enojo le da como lugar al enemigo, ¿ok? Entonces, debemos ser sabios y entender esto y que se nos haga remo. Creo que son cosas sencillas, pero que lo que va a marcar la diferencia, vuelvo y reitero, es que esté en nuestra mente. Por eso la importancia de estar constantemente inyectando la palabra, que es la parte que nos toca a nosotros. ¿Sí? Dios se va a encargar de, pues, mientras estemos ahí buscando de su palabra, darnos el entendimiento, ¿sí? Por medio de su Santo Espíritu, ir dirigiéndonos para comprender su perspectiva. Pero quedémonos con este hermoso consejo que nos da el Señor. Ser rápidos para escuchar, o sea, prestar atención, lentos para hablar y lentos para enojarnos. Esto nos lleva a pensar antes de actuar, antes de hablar. Nos da un tiempo. A veces somos muy prontos para una vez querer responder. Entonces Dios nos comparte sabiduría y nos agrega un poco más. Luego de esto nos dice, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Y si hay algo que tenemos que tener claro, es que Dios quiere desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Y muchas veces nos estancamos porque verdaderamente no cedemos totalmente. Hay que menguar, hay que ceder, hay que, por decirlo así, muchas veces dejar el orgullo y recibir con mansedumbre la palabra implantada, porque tiene el poder para salvar nuestra alma, como dice la palabra. Entonces, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Esto es clave, familia.
Lo que buscamos es agradar a Dios, lo que buscamos es poder seguir creciendo de tal manera que la asignación del cielo que tenemos la podamos cumplir de la manera correcta. Entonces, lo más importante en nuestra vida es agradar a Dios, no agradar al hombre. Y una de las formas de agradar a Dios es poner de nuestra parte en las cosas que no están bien. Esforzarnos, ¿sí? De acuerdo a la parte que nos toca a nosotros, ¿ok? Que es poner en práctica lo que Dios nos dice que es lo correcto. O sea, en resumen, obedecerle. Así que si Dios nos dice, el enojo humano no produce la rectitud que yo deseo en ti, creo que tenemos que obedecerle y prestarle más atención. Si es el caso, ¿no? De que hay lucha aquí. Y si no la hay, pues, ¿a qué me refiero? A una persona que pues no tiene mucha batalla, está irándose, está llenándose de ira cada rato, sino pues que de vez en cuando le llegan su momento, pues procura también ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarte. Así lo dice en Reina Valera. Entendiendo la sabiduría que Dios comparte de que el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que esto puede estar, como quien dice, aguantando el desarrollo, ¿ok? Del carácter que Dios quiere en ti. Puede que esto pudiera ser una prueba para alguien. Cada vez que vienen esos momentos en los que te puedes airar, si esa es tu lucha, soy pronto para escuchar, lento para hablar, lento para enojarme. Órale a Dios, ¿ok? A veces nos cuesta, pues, ve al Señor Padre, reconozco que tu palabra me dice que debo hacer esto, de tal manera, pero me cuesta, Padre. Me estoy esforzando, pero me cuesta, Señor. Guíame, Dios, ayúdame, Padre, verdaderamente. Sana si hay herida, hay cosas que, ¿no? De mi vida antes de conocerte, pues desarrollé esta ira, Padre. Ayúdame, Rey. Ayúdame, Padre, porque quiero verdaderamente agradarte y quiero llevar una vida recta. Dice, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Eh, En Reina Valera nos habla de que este enojo no produce, no permite que obre la justicia de Dios. ¿Ok? Entonces esto es muy importante porque es el carácter de nosotros y es necesario. Carácter es la manera de pensar y actuar que tenemos. Y claramente pues es importante, el carácter es lo que marca y es lo que Dios va desarrollando. Es la obra que Él ha iniciado. ¿Eh? Pero debemos nosotros menguar y darle el control al Señor. Así que sigamos con el versículo 21. Dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios le ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Me encanta este versículo porque nos da a entender que debemos tener una actitud de mansedumbre, debemos comportarnos con mansedumbre en cuanto a recibir la palabra de Dios, no dejar que el orgullo, ¿ok? Obstaculice esto. ¿A qué me refiero? A que muchas veces puede que en algunas cosas nosotros cedemos al Señor a todo bien, pero hay algunas cosas que no queremos soltar así por así. ¿Ok? Entonces, ceder. Debemos ceder y recibir con mansedumbre la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, lo que Dios nos quiere dar. Debemos estar siempre dispuestos a eso, a que Dios no nos transforme y no darle ninguna, o sea, no darle ningún tipo de resistencia a lo que Él quiere hacer con nosotros. Entonces, dice el versículo 22, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Y quiero parar aquí un poco. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Vamos nuevamente ahí. La importancia de que la palabra de Dios esté en tu vida cada día, porque la única forma que la pongas en práctica es que verdaderamente esté en lo más profundo de tu ser, esté en tu mente. Cada vez que tú pienses
en la palabra de Dios y no en doctrinas humanas, ¿ok? Recordemos, no imitéis las tradiciones ni la costumbre de este mundo, ¿ok? Sino dejen que Dios le cambie la manera de pensar, ¿ok? Renovando sus pensamientos. Entonces, no solo escuchan la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Esto nos implica la importancia de escudriñar, de profundizar, de cada día tener ese tiempo en el Señor, para poder ser hacedores de su palabra, ¿ok? Para que tengamos ese entendimiento. Una vez escuché una prédica que decía que, pues, a la mente entra la información, pero luego de la información viene el conocimiento. ¿Ok? Pues la información es todo lo que tú estás buscando. Te estás leyendo un periódico, ahí hay información. ¿Ok? Cuando llega el conocimiento, pero luego viene un entendimiento. ¿Ok? Entonces, nosotros debemos llegar a eso. Por eso es la importancia de pedirle a Dios sabiduría, ese entendimiento. Cada vez que vamos a leer la palabra, tener el corazón dispuesto para que el Señor nos siga capacitando. Así que es importante esto. Entonces dice, no solo escuchan la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Amén. Amén. Es que si la leemos solamente, me dice aquí, sé pronto para ir tarde, para hablar tarde, para hacer, wow, voy a seguir ese consejo. No meditas, no profundizas, no te quedas analizando situaciones de tu vida, ¿ok? No te detienes en ese versículo, verdaderamente va a ser como nos dice aquí, como cuando te ves tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres, o sea, se te olvida. Es como si te entrara por aquí y al rato te saliera por acá. No se te hace rema. Así que, nada, familia, Dios nos ama demasiado y nos da todo lo necesario para que podamos disfrutar de todo lo que quiera hacer con nosotros. Así que nos dice, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre, ¿ok? Y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Tremendo, familia, tremendo. A veces puede que uno tenga el anhelo, quiero obedecer a Dios, Dios mío, ayúdame, transfórmame, ayúdame a poder hacer las cosas bien. Con amor le digo esto, sí, pero ¿estás pasando tiempo en su palabra? Porque al final obedecer a Dios no podemos hacerlo por nosotros mismos. Nosotros necesitamos que Él nos renueve y Él nos va a renovar a través de su palabra. Esto nos va a llevar a ir obedeciéndole, ¿ok? Ir obedeciéndole, es importante esto. La vida no es como que venimos al rey y pues le oramos para poder obedecerle y no entramos a su palabra. ¿Cómo vamos a saber en qué obedecerle? Es como igual cuando vino la ley a Israel. Entonces, cuando llegó la ley, ya la gente sabía que el que leía sabía entonces que estaba bien y que estaba mal. Sí mismo es su palabra. Dios nos da renovando y nos hace comportarnos de la manera correcta por la cual fuimos diseñados desde un principio. Nueva criatura en Cristo. ¿Sí? Así que todo esto que Dios nos está diciendo, me encanta lo que nos dice al final. ¿Quién no quiere ser bendecido por el Señor? Amén. Y no me refiero solo a lo terrenal, me refiero a prosperar en todo, así como prospera nuestra alma, toda clase de bendiciones espirituales. Si tienes problemas con la depresión que puede ir menguando, si hay problemas de ansiedad que pueda ir cediendo, ¿ok? Si hay problemas con nuestra identidad, ¿ok? Que quede bien firme nuestra identidad en Cristo. Todo esto es posible a través de su palabra.
Esto es eterno, familia. Recordemos siempre eso. Es eterno. Es algo que está escrito, pero esto no va a pasar. El cielo y la tierra sí, pero su palabra no. Así que creo que en el día de hoy el Señor nos ha recordado la importancia que tiene el poner en práctica su palabra y que esto no solo va con el anhelo de querer ponerlo en práctica, sino que tenemos que verdaderamente llevar el terreno de nuestra vida de tal manera que podamos ponerlo en práctica. Y a lo que me refiero es lo que hemos hablado anteriormente, que es entonces buscar, escudriñar las escrituras cada día, para entonces poder recibir más y más ese alimento espiritual que nos lleve a poner en práctica todo y ser obedientes al Padre, y entonces Dios nos bendecirá. Así que creo que con esto pues voy culminando. Queda un minuto. ¿Les parece si estamos y pues entramos nuevamente para ya entonces tener este tiempo de compartir referente al tema? Amén, hermano. Amen, amen, family. Eh, Voy a darle espacio a mi hermano Yadir para que él pueda, ¿no?, despedir con esa nación para cerrar este devocional y entonces abrir el tiempo de partir. Amén, amén. Vamos De a acuerdo. orar para hacer. Muy bien. Acompáñenme en oración, hermanos. Vamos a pedir a Dios que esta palabra quede en nuestras vidas. Señor Jesús, Padre bendito, Espíritu Santo, nos acercamos ante el trono de tu divina presencia, Señor, agradeciéndote por esta palabra que ha sido traída a nuestras vidas, Señor, porque has permitido a nuestro hermano Isaí ser usado por ti, Señor, ser un instrumento para que podamos incrementar nuestra fe, Señor, porque sabemos que tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y es justo lo que hemos escuchado, Señor. Pero escuchemos algo más que solo oír, más que solamente palabras que decían, oye, sino más palabras que decían, pon en práctica. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores, Señor. Ayúdanos, Padre, que esta palabra quede grabada en nuestros corazones, Señor, como lo dice en tu palabra, que ese es un pacto, Señor, que tú pondrás esos mandamientos y estatutos en nuestros corazones, Señor. Así que, Señor, te pedimos, Dios, que nos ayudes a obedecerte, Señor, a obedecer tu palabra cada día, escudriñar las escrituras, Padre, y hablar contigo, Señor, con el autor de esa palabra, Señor, hablar contigo, Señor, porque es un gran privilegio que nos permite, Señor. Ahora, Señor, vamos a comentar, Señor, lo que podemos apreciar de esta palabra, Señor. Permite, Señor, que haya este gran aprovechamiento de esto, Señor, que esta armonía, esta paz que se ve entre tus hijos, Señor, se vea en este grupo, Señor. Te pedimos, Señor, que sigas ayudándonos a crecer cada día espiritualmente. En el nombre de Jesús. Amén.